Bueno, buen día para todos. Gracias por estar estudiando la palabra de Dios. Me anima mucho que muchos estén equipándose, preparándose para ganar a otros y que también conozcan a Cristo como su Salvador. Bueno, hoy vamos en el evento 30, juicios ante jueces injustos. Un juicio ante jueces injustos. Y dice acá el encabezado: aunque Jesús nunca fue declarado culpable de ningún acto indebido por alguna corte civil o religiosa, fue injustamente flagelado y condenado a morir por crucifixión, al estilo romano. Vamos a mirar Mateo 27 del 1 al 2. Mateo 27 del 1 al 2. Mateo 27 del 1 al 2, pero antes vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir ayuda al Señor por medio de su Espíritu Santo. Padre, gracias en esta tarde por los estudiantes, por sus vidas. Te pido por sus hogares, por sus hijos, por todos sus familiares, que ya llevamos más de la mitad en este estudio, y yo te pido que sus vidas sean transformadas, que todos sus familiares, amigos, vecinos puedan ver la transformación que hace tu palabra en ellos, puedan ver un cambio en sus vidas y que así tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Permítenos marcar la diferencia. Te pido por su provisión, por su sustento, y te rogamos en esta tarde, Señor, que podamos nosotros ser edificados con tu palabra. Te doy muchas gracias, Dios, por sus vidas. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que ellos han hecho por el ministerio, Señor, de predicar tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por animarles a ellos a buscarte, Señor. Tú lo haces y tu nombre es glorificado, Señor. Gracias. Estoy agradecido, Señor. En Cristo oramos para que tú nos des sabiduría en este estudio. Amén. Bueno, es importante que tome tiempos de oración, que tenga tiempos de estudio en la palabra, meditación en ella, para que nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos marcar la diferencia en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que no tiene esperanza. Nosotros tenemos la respuesta, porque tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestras vidas, y eso nos hace diferentes ante otros. Y yo les animo a que puedan comunicar el precioso evangelio, las buenas noticias a otros. Bueno, gracias. Mateo 27 del 1 al 2. Mateo 27 del 1 al 2. Y una de las preguntas que nos hace acá es: ¿cuáles son los primeros indicios de que Jesús no recibía un juicio justo? Y vemos acá, vamos a mirar por qué no fue un juicio justo. Dice aquí: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos ya habían determinado que le iban a llevar a muerte. Ellos ni siquiera le llevaron a un juicio a ver si determinaban si sí lo enviaban a muerte o le preservaban la vida. No, ellos ya habían determinado que tenía que morir. De hecho, quiero que miremos en detalle en la muerte de Lázaro. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, muchos estaban ahí acompañando a María y a Marta, ¿sí? Consolándola. ¿Y qué sucedió acá? Recordemos que eso fue en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, en el verso 45. Muchos, y quiero que abras tu Biblia ahí, porque está hablando de que Jesús resucitó a Lázaro y muchos creyeron en él. Muchos entregaron su vida y empezaron a caminar, a seguirle. Y los otros judíos que estaban ahí fueron y le comunicaron esto a los fariseos: mire lo que Jesús está haciendo, estas señales tremendas que él está haciendo. Y ellos se preocuparon mucho.
Y mire lo que dice el verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Imagínese resucitar muertos después de 4 días, donde el cuerpo ya empieza a heder. En una sepultura lo sacan de abren la piedra, corren la piedra, abren el sepulcro y le dice a Lázaro fuera. ¡Wow! Todo el mundo vio Jesús resucita a muertos. Este es el Mesías. Pero entonces ellos, ¿qué dijeron? Cuando ellos vieron esto, que Jesús hacía estas señales, dice acá en el 48, si le dejamos así, dijeron los fariseos, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ellos estaban pensando más en su posición, en su control que tenían en toda la nación religiosa. Ellos dijeron, bueno, si los romanos ven que ahora Cristo tiene el poder y que nosotros no tenemos ningún poder, nos van a sacar y se va a acabar todo nuestros proyectos, porque ellos recogían las ofrendas, recogían las finanzas, tenían el control de los sacrificios, tenían todo. De hecho, ellos decían, bueno, este animal no le sirve es este que yo vendo. Tenían todo eso control. De hecho, Jesús, recordemos que entró al templo y sacó a los cambistas porque ellos tenían un negocio. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la has convertido en cueva de ladrones. Y ellos dijeron, wow, se los va a acabar el negocio. Lo que sucede ahorita con las personas de las mega iglesias que están preocupadas por el coronavirus. Ellos dicen, no, necesitamos que la gente vuelva, no importa que se enferme, que vuelva a las iglesias y que esté ahí. Porque están preocupados por esto. Pero aquí ellos estaban diciendo, mire lo que está sucediendo. Dice en el verso 50, ni pensáis, del 51. Bueno, el 50 dice, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mira el 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya fue algo premeditado. Y algo que ya había llenado su corazón y dice, esto rebosó la copa, nos van a quitar la butaca, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que matarlo. Imagínense. Ya habían determinado ellos matar a Jesús. Es importante notar que esto que hicieron los judíos fue algo injusto. Porque bueno, en la ley siempre era por un consejo, por testigos de 2 o 3 que aconsejaran, pero ellos determinaron llevarle a muerte, aún sabiendo todas las señales que Jesús hacía, todos los milagros que él hacía, ellos acordaron matarle. Pero miremos lo que dice en el verso capítulo 27, nuevamente vayamos al capítulo de Mateo 27, del 11 al 14, Mateo 27, 11, 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¡Qué tremendo! Ellos estaban acusando a Jesús. Lo acusaban y lo acusaban, pero Jesucristo no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
Él fue humilde. Él no quería justificar su causa porque sabía que era algo determinado por Dios, dice Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo está hablando y está en su primera predicación. Fue un determinado consejo de Dios. Y algo que podemos ver es que Dios ya lo había organizado de tal manera y él estaba obedeciendo al Padre. De hecho decía, Padre, pasa en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo sabía cuál era la voluntad del Padre, de que Él fuera muerto y al tercer día resucitara. Jesucristo tenía que beber la copa amarga, ¿sí? ¿Y cuál era esa copa amarga? La copa amarga era toda la tortura que iba a recibir por causa del pecado de nosotros. Todo nuestro engaño, nuestro robo, nuestros homicidios, los hurtos, los adulterios, todo lo que hemos roto en la ley de Dios. Él tenía que beber esa copa de pecado, pero más que eso, separarse de su Padre celestial, en el cual es uno desde la eternidad. Imagínate, es algo sorprendente lo que Jesús iba a sufrir, pero todo lo hizo por obediencia al Padre, en amor a nosotros. Tremendo. Mira, y miremos lo que dice acá, bueno, la pregunta es, ¿Jesús no negó que él era el qué? El rey de los judíos. Recordemos que Jesucristo estaba profetizado que iba a venir de la tribu de Judá. Y él era el rey. Dice la palabra en Génesis capítulo 49:10 que el cetro de Judá nunca sería quitado. Que él saldría el libertador, el rey. Y esto estaba siendo profetizado, que Jesucristo iba a reinar. Jesucristo no fue solamente un sacrificio, sino un vencedor, alguien que venció en la cruz del Calvario. Mucha gente lo ve como un derrotado, que fracasó el plan de Dios, pero no, Jesucristo venció en la cruz del Calvario, dice la palabra en Colosenses, que exhibió públicamente a los principados. Dice la palabra de Dios que clavó allá el acta, los decretos que tenía sobre nosotros los clavó allá. Y ahora no hay ningún acta que nos condene a nosotros, pero eso lo veremos también en el próximo evento. Algo que nos debe llenar de gozo es esto, que Jesucristo obedeció por amor. Miremos lo que dice el capítulo 27, verso 15. Dice ahora sí. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. ¡Qué tremendo! La ira y la envidia mezcladas contra Jesús. Porque a un Pilato dijo que por envidia, verso 18 dice que él entendió que por envidia le habían entregado, que por envidia le acusaban y deseaba que muriera. Porque realmente él podía ver, muchos podían ver que Jesús estaba ganando fama y renombre, mas ellos no tenían poder de Dios. Tenían palabras, mas no tenían el poder de Dios. La Biblia enseña que el reino de los cielos, la palabra de Dios no consiste en palabras de hombres, ¿sí? Sino en poder de Dios. En poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios está en nuestras vidas por medio de su palabra. Y Jesús predicaba el Evangelio del reino. Pero más que eso le seguían esas señales que le autentificaban como el Mesías, como el Salvador del mundo. Muchos se llenaron de ira, de odio. Y de hecho, hoy en día sucede lo mismo. Porque si aborrecieron a Jesús, ¿cuánto más muchas veces nos van a aborrecer a nosotros? ¿Por qué? Porque cuando la sal llega a una herida, arde, sana, pero también molesta de alguna manera. Nosotros somos la sal del mundo. Y dice la palabra de Dios que si aborrecieron al Hijo de Dios, a nosotros también nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hay un pecado, tenemos que hablar del pecado y tenemos que confrontar el pecado. ¿Sí? Mostrando que somos también pecadores, pero tenemos que hablar de, no ponerle otro nombre a la palabra pecado, transgresión ante Dios, y que es necesario arrepentirnos. Quiero que estés mirando siempre atentamente, porque la palabra de Dios muestra que Jesucristo fue llevado a un juicio injusto. En el Juan capítulo 19, verso 1 dice que él fue azotado, fue maltratado. Dice que cuando lo llevaron preso, lo azotaban y estos soldados, lo amarraron de sus manos y de sus tobillos y lo jaloneaban así, y uno lo azotaba con cuerdas con puntas de huesitos y hierro, y uno de tobillos hacia arriba, hacia el cuello, el otro del cuello hacia abajo. Su tortura era constante. Todo eso lo sufrió nuestro Salvador. Y que puedas tú entender que si hubo un gran tormento y un gran sacrificio, también habrá un gran tormento y un gran sacrificio a aquellos que desprecian la gracia del Señor. Si Jesucristo hizo algo grande, no lo desprecies. He aquí la hora, he aquí el día de salvación. Que puedas tú entender que nosotros somos mensajeros de este mensaje, que Jesucristo murió, sufrió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, el 1 al 4, el Evangelio. Padre, gracias por los siervos tuyos y siervas que escuchan estos estudios. Que podamos, Señor, hablar claramente para que tu palabra no sea corrompida, Señor, y pervertida. Que podamos mostrar que Cristo fue a un juicio, Señor, siendo el justo. Un juicio injusto para Cristo, pero gracias porque había sido un determinado consejo tuyo, para mostrar al pecador que hay esperanza en Cristo. Te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias por lo que hiciste por nosotros. No nos diste lo que merecíamos, porque nosotros merecíamos ese castigo eterno, mas tú nos diste lo que necesitábamos, que es la gracia y la salvación eterna. En Cristo oramos, dándote gloria a ti. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena tarde y puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.